Hola, bienvenidos a Lo Más Trinado. Sigue dando de qué hablar el último anuncio del Gobierno Nacional de Colombia, quien ha dicho que este año aumentará el precio del valor de la gasolina. Esto tiene muy preocupados al gremio de transporte de carga en Colombia, aunque ya por ahora se ha dicho que solo se subirá el precio de la gasolina, más no este año el precio de la CPM. Sin embargo, ya hay algunos senadores en la República de Colombia, senadores del Congreso, que se están oponiendo a esta nueva medida del presidente Gustavo Petro. También a continuación vamos a mostrar las declaraciones del senador Gustavo Bolívar explicando con detalles de qué se trata esta nueva decisión del Gobierno Nacional de Colombia. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Senador Jonathan Pulido tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Buenas noches. Es claro que estamos en Colombia emprendiendo una lucha para proteger nuestro medio ambiente. Es claro que necesitamos hacer una transición energética. También es claro el tema del déficit que se ha venido hablando durante estos días, los 10 billones trimestrales, ministra, los 40 billones anuales. Eso es claro el hueco fiscal que hay, pero también tengo completamente claro como senador que no pueden ser los más necesitados en Colombia los que se lleven toda la carga. Por esa razón, hoy el tema en Colombia es el aumento en el precio del galón de la gasolina, algo que pues nunca se había visto en Colombia, pasar de 8.700, 9.000 pesos a un valor de 16, 18.000 pesos. El ministro de Hacienda anuncia hoy que desde octubre empieza a subir el precio del galón de la gasolina, que se hará de manera gradual. También anuncia que subirá 3 meses después en la CPM. Y frente a esto yo tengo que asumir una posición, y es que no estoy de acuerdo con esto. Como senador no estoy de acuerdo con ese aumento brutal que se le va a hacer al precio del galón de la gasolina, y estaría más de acuerdo que empezáramos a revisar desde dónde se puede recuperar ese dinero que tanto se está buscando. A ver si revisamos el derroche que hay en el gobierno, en el Congreso, en las gobernaciones, en las asambleas, las alcaldías, los consejos. A ver si revisamos, porque Colombia se dice que es uno de los países donde hay más corrupción. Se pierden aproximadamente 50 billones de pesos al año. Si aquí acabamos con la corrupción y le cortamos el chorro a los ladrones de cuello blanco, entonces empezamos a tener la plática que estamos buscando y hasta nos sobra. ¿Qué hace la Contraloría? Que nos cuesta un poco más de 1 billón de pesos. ¿Qué hace la Procuraduría? Que nos cuesta 1.6 billones de pesos. Ahí hay plática que podemos recuperar en instituciones que realmente sirven para muy poco o para nada. Así es que si queremos cambiar, yo creo que podemos empezar por cambiar nosotros primero. Es mi posición, quería dejarla clara a los colombianos que no estoy de acuerdo con ese aumento tan impresionante que le quieren meter al precio del galón de la gasolina, que finalmente lo van a terminar pagando los más necesitados, el que lleva a su esposa y a sus hijos en una moto a su escuela o al trabajo, el que tiene su vehículo para transportarse con su familia. Dijeron que no iban a aumentar el precio en el ACPM y que entonces los alimentos no se verían afectados, y ahora vea que el ministro de Hacienda sale a decir que sí. Entonces van a subir los precios de los alimentos, los precios de todo lo que transportan por camión, por tractomula. Así es que yo no estoy de acuerdo con eso, es mi posición, y quiero que los colombianos sepan que aquí hay un senador que va a estar completamente en contra. Senador Jonathan Pulido tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Bueno, a continuación vamos a escuchar también las declaraciones de Gustavo Bolívar, quien con detalles nos explicará mucho mejor de qué se trata esta nueva decisión del Gobierno Nacional sobre el aumento de la gasolina
en Colombia, y también después de las declaraciones de Gustavo Bolívar, algunas palabras también de Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia. Buenos días, ¿no? Quería hacerle unas aclaraciones sobre el tema de la gasolina. He recibido muchas críticas, todas son bienvenidas, las acepto, pero la verdad es que a mí no me gusta decirles mentiras con los temas nacionales, eso es muy delicado. Yo sé que ustedes están acostumbrados a que los políticos les mientan, les maquillen las cifras, les digan lo que ustedes quieren oír, pero nuestro trabajo, cuando decidimos hacer un cambio, es decirle la verdad al pueblo. A mí me gusta decirle la verdad al pueblo. El tema de la gasolina es grave, es un hueco fiscal que nos dejó ese señor Duque, nefasto señor Duque, que para mí lo hizo premeditadamente, porque lo que iba a lograr con eso era que ese hueco fiscal, que es de más de 30 billones de pesos, tuviéramos que asumirlo en el primer año de gobierno, y esto nos quitaba un margen de inversión social, que son nuestras metas, el margen de inversión social para invertir en carreteras terciarias, es decir, para que los campesinos saquen sus productos, para invertir en educación gratuita, para hacer la reforma de la salud, para invertir en agua potable, porque este es un país donde increíblemente primero hacen autopistas 5G que llevarle agua potable a la gente, no importa que se mueran los niños por desnutrición, por falta de saneamiento básico. De modo pues que yo lo único que estoy diciendo es, hay una deuda que se le creó al fondo y nosotros tenemos que pagarla, hoy, mañana, en un año. Podemos también tener la opción que usó Duque, que no la pague Petro y se la dejemos al próximo presidente. Esa es una opción válida, es decir, el fondo más o menos acarrea un subsidio de 3 billones mensuales, es decir, 36 billones al año. Dependiendo el precio del dólar puede subir o bajar, o el precio también del petróleo. Pero supongamos que son 36 billones. Entonces nosotros podemos irnos, dejar 4 por 3, 12, 6 por 4, 24, 144 billones de déficit al futuro presidente o presidenta, y no pasó nada. Pero aquí hay unas calificadoras de riesgo, me he cansado de advertir esto, que están mirando a Colombia, y esa deuda pasa al déficit. Entonces cuando digan cuánto déficit tiene Colombia, pues hoy tiene 5.7 que nos dejó este señor, más 2.7 puntos que significan estos 30 de la deuda, y entonces estamos llegando a más de 8 puntos de déficit fiscal. Esas son las cuentas que tienen en cuenta esas calificadoras de riesgo, que querámoslo o no, tenemos que hacerle frente, porque si no sigue bajando la calificación de Colombia. ¿Y qué significa que baje la calificación de Colombia ante las centrales de riesgo? Pues que la deuda se encarece más. Y cuando se encarece más la deuda, es decir, cuando yo tengo que coger del presupuesto más plata para pagar intereses, pues le quitamos también margen a la inversión. Es que es una cosa que yo quiero que entiendan. O sea, si tenemos 400 billones, 405 billones, que es el presupuesto de hoy, y tenemos que pagar hoy 78 billones de deuda, si baja la calificación más, esa deuda puede crecer a 85, por ejemplo, con los intereses. ¿Por qué? Porque se encarece la deuda. Y esos 7 billones de más que vamos a pagar de intereses sirven, por ejemplo, para crear 30 universidades, para ejecutar 50.000 casas de interés social, para sanear, para construir los acueductos de todos esos municipios que vienen sufriendo de sed hace muchos años. Entonces entiendan que mi función aquí no es decir cosas bonitas, no es decirles lo que ustedes quieren oír, sino ser sincero, porque así me sigan crucificando. Yo prefiero ser un político serio, un político sensato, que le dice la verdad a su pueblo, y no una persona que va diciendo cosas para ganar aplausos o para ganar votos. Si después de esto me quieren retirar el apoyo, no tengo problema, pero la verdad es que hay un hueco fiscal enorme. La gasolina hay que subirla, lo vamos a hacer progresivamente, es decir, de a 300, de a 400 pesos, no sé, 200, no se va a tocar el ACPM, porque el 97% del transporte de carga, que es donde se transportan los alimentos, se transporta con esta energía del diésel, y obviamente eso sí afectaría a la inflación. Tenemos un problema también grave de inflación, que nos lo heredó también este gobierno.
Es una inflación que también está tocando muchos países, no es exclusiva de Colombia. Entonces tenemos que jugar con eso, es lo que heredamos, y si ustedes prefieren que yo les diga la verdad, pues la sigo diciendo, pero si no, búsquense políticos que les maquillen la verdad, que les digan mentiras. Yo no soy ese. Gracias. Bueno, ahí estaban las declaraciones del senador Gustavo Bolívar y del senador J.P. Hernández, quien dijo que se va a aumentar el valor del precio del galón de la CPM, y el senador Gustavo Bolívar dice que por ahora no se va a tocar ese valor, que es porque con el que tanquean los camiones de transporte de carga y los autobuses de transporte de pasajeros también. Entonces, por ahora ese gremio de transporte de pasajeros y de carga no tienen por qué preocuparse, pero como lo dijo JP, por ejemplo, el gremio motero o de motociclistas en Colombia, que es de los que tienen menos ingresos porque ellos, por ejemplo, trabajan con lo que se llama ahora popularmente motorratones o mototaxis, ¿cierto? Ellos sí están muy preocupados y están anunciando que van a salir a protestar en contra de esta nueva decisión del gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, quien la primera decisión o la primera declaración sobre este tema del alza del precio del valor del galón de la gasolina fue esta que vamos a leer a continuación. Dice Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia: el déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre, es decir, casi 40 billones anuales, casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Se produce al no subir el precio de la gasolina. El presidente Gustavo Petro también escribió lo siguiente: esta propuesta del Centro Democrático coincide con la estructuración que hacemos del precio de la gasolina. No se toca el ACPM. Acá lo confirma Gustavo Petro, presidente. Dice, no se toca el ACPM que incide en transporte de carga y pasajeros. Buscamos compensar a los moteros o motociclistas a través del SOAT, a través de este seguro que es obligatorio para los moteros y motociclistas comprarlo, que a propósito ahora es muy difícil conseguirlo porque las aseguradoras dicen y argumentan que no es viable vender seguros para motociclistas y es muy difícil para los moteros y motociclistas encontrar un sitio donde les vendan este SOAT o seguro de accidentes, que es obligatorio y que si un policía los para en la calle, pues les quita su vehículo, su moto, y aparte de eso les pone una multa. Entonces, pero hay una propuesta del Centro Democrático que busca compensar a los moteros a través de este seguro. El ministro de Transporte también escribió lo siguiente: de acuerdo con el compromiso del gobierno nacional, vamos a ver si me están escuchando ahí, sí, de acuerdo con el compromiso del gobierno nacional, el ministro Reyes informa a taxistas y transportadores del Servicio Público de Transporte Terrestre de Carga y de Pasajeros que, con ocasión del aumento del combustible, se ratifica que el ACPM no tendrán variación. Dice pues aquí que el ACPM y el GNV no tendrán variación. Y senadora Marta Peralta dice, hay que dejar esto claro, no subirá de precio el ACPM, del que depende el 97% del transporte de carga. Por lo tanto, no se verá afectada la inflación, tampoco el precio de los productos y comida, ni los pasajes en el transporte de pasajeros. Y la silla vacía, dice el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, anunció que el aumento del precio de la gasolina será gradual y empezará en octubre de este año 2022. Y se abstuvo a dar una cifra concreta del aumento y señaló que la medida no afectará al diésel o ACPM. Y ya por último, acá un trino de Gilberto
Tobón Sanín, dice: con la inflación desbordada y el posible aumento del precio de la gasolina, es hora de poner en cintura los peajes. 5 familias manejan este abuso nacido de la corrupción y la incapacidad del Estado para financiar sus carreteras. Ahí está, pues, sigue dando de qué hablar en Colombia esta polémica decisión del gobierno nacional en aumentar gradualmente el precio actual del valor del galón de la gasolina en Colombia. Por ahora no se va a aumentar entonces el precio de la CPM, pero como les digo, son muchos los vehículos, motos y carros particulares que se mueven por el país con gasolina. Sin embargo, dicen que solo aumentará 400 pesos en octubre. No se sabe cuánto va a aumentar, aunque también dicen que será gradualmente el aumento. Vamos a esperar entonces qué pasa. Esto es Lo Más Trinado en resistencia contra la censura y la desinformación.